¿Y es live o Sí, sí. es live? Y te hacen preguntas también. Ah, bueno, no lo sé, si hay Bueno, preguntas veremos. Puede haber preguntas, sí, claro. Si hay alguna lo Sí, gestionas yo tú, ¿no? os lo voy contando. Vale. Sí, hay. Bueno, ya estamos en directo, ¿eh? Ya Muy bien. estamos avisando a todos los amigos de la librería Alberti de estos encuentros en Alberti a domicilio, en casa, en nuestro canal de Instagram, que después, bueno, pues lo guardamos en YouTube, y esta tarde de 15 de marzo, pues aquí estamos presentando un libro de Alta Marea, Los gatos salvajes de Kerguelen, y vamos a escuchar a Marta Barrio y a su editor. O sea que este es vuestro espacio, hay muchos amigos que se están uniendo. Repetid muchas veces cómo se llama el libro, cómo se llama la autora, cómo se llama el editor, y animadnos a leer este libro y por qué vale la pena fijarse en los libros de Alta Marea, un pequeño sello ya de 3 años, creo. Sí, ¿no? a puntito. Aproximadamente 3 años, pero bueno, lleno de sorpresas. Un catálogo interesante, curioso, con muchos libros especiales, yo creo, y con una vocación clásica y muy contemporánea a la vez. O sea que, bueno, encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se están uniendo en este momento. Buenas tardes a todos. Un gusto veros ahí, cercanos. No dejéis de contarnos qué os parece esta conversación, si queréis hacer alguna pregunta. O sea que esto está abierto. Muy bien. Pues muchas gracias, lo primero, Lola, por la invitación y por estar aquí, que siempre, incluso en estos tiempos tan difíciles donde falta público y cercanía, pues la dais, ¿no? Y la ofrecéis, y bueno, aquí estamos, y eso ya desde luego es algo importante. Gracias también por hablar del sello. Yo soy Alfonso, de la editorial Alta Marea, uno de los 2 editores que la fundaron hace ya 3 años. Y estoy muy contento de estar aquí, justamente acompañado de Marta Barrio, que es una de nuestras primeras autoras, ¿no? de aquí, de España, que debuta con Los gatos salvajes de Kerguelen. Un libro para mí maravilloso, pero más que ser yo quien lo diga, pues va a ser ella que a través de la explicación yo creo que va a dar un poco la imagen para animar a la gente a que lo lea, que de verdad que merece la pena. Y bueno, además de editor, también soy amigo de Marta, pero en este día yo iba a ser Pilar Fraile, que no ha podido venir desgraciadamente, pero quería haber estado aquí y me ha enviado unas cuantas preguntas que me van a trasladar de mi función de editor a función de casi medium, ¿no? de las cosas que a Pilar Fraile más le han llamado la atención de este libro, que viendo la lista son bastantes. Y yo lanzaría, bueno, en vestes, ¿no? de Pilar Fraile, lanzaría la primera pregunta, que puede dar pie a empezar un poco a que nos expliques el por qué y por qué estamos aquí, por qué Los gatos salvajes, con la pregunta que dice que esta es tu primera ficción publicada. ¿De dónde viene, ¿no? la vocación de la escritura? ¿Cuál es el porqué de esto? Bueno, yo de pequeña quería ser bibliotecaria, porque siempre quería leer muchos libros y me parecía como que la profesión de bibliotecaria era algo como que me permitía estar rodeada de libros y leer libros. Luego descubrí que en realidad catalogaban y ordenaban y eso no se me da tan bien. Seguí en mi profesión de lectora hasta que conseguí, bueno, estudiamos Alfonso y yo juntos filología hispánica, y luego descubrí la cosa de la edición. Comencé a hacer informes de lectura para Alianza Editorial y tuve la buenísima suerte de que me contrataran como editora allí. Entonces convertí realmente mi pasión en mi vocación y comencé a pulir textos ajenos y a realmente rodearme pasé como de la lectura a una corrección de una escritura ajena, pero muy, muy cercana al texto, digamos. Y nunca me había encontrado con una historia propia que contar hasta que mi hermano en el verano del 2016, creo recordar, fue seleccionado para hizo unas pruebas para desplazarse durante un año al archipiélago de Kerguelen. Entonces todos en la familia empezamos a buscar información en Google desesperadamente sobre ese archipiélago y qué iba a hacer mi hermano ahí, y de ahí nace como ese interés por este archipiélago y la historia de las islas, que son unas islas muy traicioneras,
que tienen una historia de naufragios repetidos. Hubo alguno que naufragó 2 veces seguidas, ¿no? Que cuando le rescataron el barco que le rescataba volvía a naufragar. Y también a la vez una inquietud, porque mi hermano pasaba meses fuera de la base estudiando las plantas y los pingüinos y todo tipo de animales que había por ahí, y entonces había semanas que no respondía a los emails y estábamos todos como muy preocupados. Entonces de esa fascinación teñida de inquietud nació este libro, porque al final pasamos un año acompañándole sentimentalmente, pero también intelectualmente en este viaje a esas islas y en ese estudio de esas islas. Pero no empecé a escribir hasta que no volvió del viaje, quizás por una especie de superstición. Porque que no naufragara él también. Que no naufragara él Como también, ¿no? Entonces, cuando él volvió y ya estuvo sano y salvo en mi salón, dije, venga, cuéntame. Y también de esa experiencia compartida y sufrida por toda la familia nació también esta inquietud. Y luego todos mis amigos me preguntaban todo el rato por mi hermano el aventurero y fantaseábamos. Entonces, de esta fantasía de, uy, pues, ¿qué haríamos? O imagínate si, ¿no? De ahí nació la idea de este libro, que en el fondo toda ficción es un ¿qué pasaría si? O imagínate en este lugar. Entonces, como este traslado de conciencia, de ponerme en el lugar de un aventurero, cuando yo siempre había sido más ratón de biblioteca, A ver, es buen, sobre todo en la relación, ¿no?, de hermanos, ¿no? Uno más en la biblioteca, el otro más en Kerguelen, claro, y de repente sale. Sí. Hay una de este libro, bueno, lo presento muy mínimamente, aunque poco a poco, según nos vayan escuchando, vais a saber pues de qué va o cuáles son las claves o el porqué de este libro. Los gatos salvajes de Kerguelen. Kerguelen, un archipiélago de unas islas que están enfrente de las costas de la Antártida, que te dejan helado, ¿no? Y la historia hilada, usando un interés, un conocimiento, un estudio, una investigación sobre qué son las Kerguelen y qué hay en las Kerguelen, que también está hilada como thriller, ya hablaremos un poco de cómo es, pero que también la historia está diseñada, está escrita para dejarte helado. Pero antes de entrar ahí, me gusta, aprovechando, Pilar me lo sugiere, pero yo tomo la invitación a manos llenas, puesto que en este caso pues me toca a mí ser editor, y Marta, además de ser escritora, es también editora de Alianza Editorial, dirige la colección una de las colecciones que ofrecen de literatura universal y lleva mucho tiempo trabajando en la edición. Esta pregunta que va muy bien a juego de ambos casi, ¿no? Tú has tratado con muchos autores, era un autor o una autora y te plantea un proyecto, etcétera. ¿Cuál es esa percepción en cuanto editora que lleva años y años trabajando? ¿Cambia tu manera de relacionarte con el editor, que en este caso vengo a ser yo? ¿Cómo es esa...? Te voy a leer directamente un poco lo que dice ella, ¿no? A ver. ¿Cómo casa la vocación de escritora con la profesión de editora? Los escritores tienden a hacerse ideas falsas acerca del funcionamiento del mundo de la edición. ¿Verlo desde dentro a diario influye en la escritura? No sé si es tanto verlo desde dentro editario o esas cosas de la ultracorrección, digamos, porque yo, bueno, ahora estoy trabajando en otra novela y cada vez que la miro veo 4 erratas. Y digo, es que a lo mejor tengo que dejar de mirarla, ¿no? Como esta cosa del que nunca va a haber un punto final como que me parezca adecuado, o me da miedo caer en la hipercorrección, digamos, ¿no? Como no... que hay como un momento en que uno tiene que dejar el texto y, como me dijo el corrector que trabajó conmigo en Alta Marea, como este libro ya no te pertenece, ¿no? Ahora pertenece al editor. Entonces, eso es algo que me costaba entender cuando mis autores de repente casi enferros me querían meter una frase de más. Y ahora creo que esto me ha cambiado para bien, porque voy a ser mucho más empática con mis autores y les voy como a entender más como, o sea, es un las proceso angustias. Muy sí, ha sido muy, ¿no?, revelador, sí. A ver, yo cero quejas. Oficialmente aquí ante las cámaras puedo decir bien. La empatía estaba ahí también bien construida. Él dice, Pilar, que abres el libro con una cita de Virginia Woolf. Soy la espuma que avanza y cubre de blanco el borde superior de las rocas. Soy también una muchacha, aquí, en esta habitación. Viene muy a colación de lo que decías también, ¿no? Lo que decías antes, pero ¿por qué esta cita para abrir la novela? Pues por una parte por este binomio, ¿no?, de ratón de biblioteca y aventurero, y por otra parte también por
aquí no quiero hacer desvelar demasiado, pero también como una constante o un tema, un telón de fondo de la novela es precisamente el cambio climático. Entonces, esta cosa de la marea que avanza me interesaba mucho como metáfora. Y bueno, uno si lee las noticias hoy en día, a veces nosotros planteamos como que ciertas novelas son distópicas y realmente, trágicamente, no lo son tanto, digamos. O sea, me gustaría que esta novela fuera más distópica de lo que es, pero si lees ciertas noticias del periódico, lamentablemente es una novela de actualidad, aunque a mí me gustaría como que no lo fuera tanto. Claro, es verdad que en otro momento, quizá en otro momento cultural y planetario, se podría leer mucho más distópica de lo que es, ¿no? Eso también es una barrera interesante, ¿no? Hablando de, bueno, no, tampoco lo he dicho al principio, pero Los gatos salvajes de Kerguelen trata, o uno de los temas principales del libro es el cambio climático, que es bastante lo que mueve el motor del libro. ¿Hay algo importante de cara a escritores, a un escritor que decide lanzarse a una novela y es aferrar una idea, ¿no? Darle más que además de una forma o un estilo, una manera gozosa, fluida, lo que se quiera, también darle un sentido. El sentido de esta novela, bueno, cojo también por aquí alguna frase de Pilar que se puede conectar con lo que estoy diciendo. Tu primera novela, y la sitúas en unas islas que están en las antípodas y directamente en medio de la nada. ¿Por qué esta decisión que podría parecer arriesgada, entendiéndolo también como ese sentido que tienes que otorgarle a un libro para que se justifique a sí mismo en cuanto a artefacto creación que debería buscar un lector y tener algún argumento para encontrarlo? Bueno, es un sitio que está en medio de la nada, pero por otra parte también me interesaba el tema del aislamiento, como un tropo literario por una parte, pero también como una de estas hipótesis de qué pasaría si estuviéramos aislados, qué pasaría si, y este qué pasaría si lamentablemente se vino respondido el año pasado, ¿no? ¿Qué pasaría si pues efectivamente muchos de nosotros o muchos de nuestros allegados sufrieron de una manera muy dura en sus propias carnes y en su propia salud mental el tema del confinamiento y el tema del aislamiento, esta cosa de que no haya un contacto humano o estar muy lejos de los seres queridos o no poder tocarles o no poder como estar cerca de ellos cuando tú lo estás pasando mal o cuando ellos lo están pasando mal. Entonces eso, debido al aislamiento extremo de estas islas, es algo que se da, o sea, es como una aventura también un poco dura para los biólogos que se embarcan en este trayecto, porque tienen que pasar casi 14 meses sin recibir visitas y bueno, las llamadas son son realmente puntuales de cuando están en la base, pero nunca están en la base. Los mails, el internet funciona ahí como muy a trompicones, cosa que ahora mismo en este mundo hiperconectado de reuniones por Zoom y todo eso no nos planteamos, pero es así. Entonces me interesaba como también explorar narrativamente qué impacto tendría eso en como el desarrollo de los personajes y de cómo por una parte eso les ayuda como a encontrarse en sí mismos, pero también a desatar todo tipo de pulsiones o de ver como hasta qué punto llega la resistencia de cada uno. Hay algo, insistía antes en lo helado que te deja tanto la idea del libro como la ambientación, como la historia, etcétera. También hablando de lo distópico, yo antes me refería un poco más al hecho de que hace 20 años, hablando del cambio climático, de la elevación del nivel del mar, etcétera, también tenía un punto distópico alejado y de repente ahora sí, es un futuro cercano, se digamos, combina sí. Este libro que digamos que afronta acelera frenéticamente este proceso con noticias saltuarias en Siberia que dicen que se deshiela una parte de la superficie, que sube el nivel del mar, que alguna población, etcétera. Hay dos cosas distópicas aquí porque también lo importante de la historia en esta ambientación, en este sentido de cambio climático, también se suma el aislamiento que hemos vivido, obviamente, y que los científicos, como llegar allí, si no naufragas y llegas por suerte, pues al menos aprovechas y te quedas un tiempo para hacer tus cosas, pues acabas entrando en un sitio donde no puedes salir, con una conexión de internet que es reciente y mala, y estás ahí con una comunidad limitada de personas conviviendo de una manera
estrecha. Y ahí es donde entra la otra parte que nos dejó helados a la hora de recibir el manuscrito, y es esa parte de thriller. ¿O no? Te lo pregunta Pilar. ¿Dirías que estamos ante un thriller? Hay varias referencias a Agatha Christie en el texto y muy en especial a 10 negritos, que entiendo que es una obra que para ti no es importante. ¿Es esa novela de Christie un reflejo de tu historia? También veo ciertas similitudes con algunas novelas de Highsmith, sobre todo en la psicología de algunos personajes. ¿Estás de acuerdo? Uy, son referentes como muy queridos para mí. O sea, cuando hay ahora unos ciclos en Pamplona que son de letra heridas, de odiosas amadas, y tanto Agatha Christie como Patricia Highsmith son para mí diosas amadas. Y si algo de ellas hay en mi novela, vamos, no puedo estar más halagada. Y efectivamente soy una gran lectora de todo tipo de géneros, pero las novelas negras es algo como que me ha acompañado mucho. ¿Catalogarías esta novela de novela negra? Yo creo que la novela negra es un género tan amplio que puede tener cabida dentro de... Mi jefa, Valeria Chompi, me dijo que era una novela muy francesa, porque los crímenes están narrados de una manera como que no es como el punto central, o sea, no se focaliza tanto en ello, sino que es como una consecuencia más de todo este proceso de aislamiento, y es como un elemento más de la vida en las islas. Y también me interesaba como planear esta cosa de una novela negra en un sitio alejado de toda civilización, y como con esta dicotomía de la civilización-naturaleza que está muy clara en esta novela, porque es un sitio como que realmente estás en la naturaleza, aunque estén intentando llevar un remedo de civilización a ella, pero al final las figuras de la autoridad existen, pero de una manera más soterrada. O sea, no hay un policía, no hay un gendarme, no hay, o sea, entonces hay una cierta impunidad también a los crímenes, que eso es debido al extremo aislamiento también. Hace muy poquito en un club de lectura que hacemos también nosotros en nuestra oficina, hablábamos con Marina San Martín, experta en novela negra, autora del Jardín de los Sospechosos. Justo ella definía su novela como una novela negra al uso, ¿no? Como pura, digamos, siguiendo un código que está muy estructurado y que es muy productivo si uno sabe sacarle el partido. Desde mi punto de vista, y puede que no estés de acuerdo, pero por lo que dices creo que va un poco en ese sentido. Tú usas la novela negra no en cuanto a un código cerrado, sino una estructura que de alguna manera superas, o al menos es un contexto, es un pretexto que te da un suelo y sobre el que vas construyendo diferentes diálogos. Cuando hablaba de por qué escribo un libro, por qué me justifico a mí en cuanto primera novela, ¿no? En cuanto primera acción de escritura en busca de alguien que me lea, hemos hablado de diferentes elementos, ¿no? Hay que buscar un sentido. La novela negra te ha servido, el thriller te ha servido, has construido un ambiente que es muy coherente, muy cohesionado, una cosa que a mí me gusta mucho, es una especie de experiencia de afrontar Los gatos salvajes de Kerguelen, porque todo gira alrededor de un eje, y me falta una de las patas de todo esto, que es el trabajo de documentación. La literatura es muy amplia, en general, para justificar el sentido de una novela también debes querer decir algo, al menos trabajar algo más allá de la ficción, que ficcionalizándolo pues mantiene algo vivo, le da más sentido. Ahí obviamente es una de las maneras, pero yo aquí es una de las cosas, y Pilar también, que destaca y subraya del libro, una de las cosas que más, en cuanto editor, quebraderos de cabeza nos ha dado, además de convencernos del todo de que era una novela maravillosa que había que leer. Dice Pilar: la documentación, tanto histórica como científica, tiene mucho peso en tu novela. ¿Cómo la abordaste y cuál es la función narrativa que tiene? Quería que la isla fuera un personaje en sí, digamos, y un personaje con su pasado, su presente y, si acaso, su futuro. Quizás. Y casi fue un proceso apasionante la escritura de este libro, porque cada vez que leía más cosas sobre las islas me veía como más inmersa en ese viaje documental que estaba realizando, pero también había un peligro, que era el peligro de perderse. Y gracias a que tuve un editor estupendo, sorteamos, creo, ese escollo y no naufragamos en el camino.
pero o sea, es como cada época de la isla tenía una novela en sí, en realidad. Entonces, para mí casi el proceso fue más doloroso de desprenderme de las cosas que, aunque a mí me gustaran, no tenían cabida en ese hilo argumental que estábamos planeando. Entonces... Y sin embargo tiene mucha fuerza, es verdad, ahora en intimidad podemos decir que había mucha más documentación Sí, de la que finalmente hay, pero hay mucha documentación y es Sí. una documentación que ejerce un peso muy fuerte en la estructura de la novela, pero que también es interesantísimo. Y yo metería, junto a lo que hemos hablado del thriller y tal, una figura como Julio Verne, que Sí. proveniente del mundo francófono, creo que también podemos ubicar ahí, en cuanto a una necesidad también de ubicarse en un lugar, de dar unas referencias interesantísimas que te constituyen, no solamente en cuanto lector capaz de proyectarte allí, sino también en cuanto explorador. ¿Qué tal tu infancia con Julio? Pues yo era una gran lectora de Julio Verne y además del Viaje al centro de la Tierra o del 20.000 leguas de viaje submarino, había una novela que creo que se llama Un año de vacaciones, en el que naufraga un barco y unos niños pasan un año en una isla desierta, que tiene algo del Señor de las Moscas, ahora que lo pienso, también. Como esta cosa de la isla, bueno, también me interesaba la isla como territorio maldito y como territorio deseado, ¿no? De escapar o huir a una isla y la isla como lugar de vacaciones, pero un lugar de vacaciones donde te puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Entonces... Yo ahí abriría otra puerta. Sí. Un poquito inquietante, ¿no? Estamos hablando Sí. de una novela inquietante donde pasan cosas y aparte de todo lo que hemos dicho, ahí Pilar dice hay una violencia estructural. Hay una violencia estructural porque hay eventos que van marcando la novela. Voy a leer lo que plantea Pilar. La violencia estructural que rezuma la novela desde las notas históricas al presente, pasando por el destrozo climático, crea un clima de peligro en la novela que recogen, de hecho, la trama del thriller de los personajes. ¿Crees que estamos abocados a un apocalipsis? Bueno, Pilar es que es filósofa, todo esto hay que decirlo. Ojalá se pudiera sortear el apocalipsis hacia el que nos vamos dirigiendo. Pero en cuanto a la parte histórica de la novela, lo que me interesaba era que es una isla que ha sufrido distintos intentos de colonización que han terminado casi todos en el fracaso, inevitablemente. Por una parte, porque se ha visto como que nadie es capaz de pasar más ahí de 12 meses, porque está situada entre unas latitudes que se llaman los 40 furiosos y los 50 rugidores. Entonces hay unos vientos huracanados y unas precipitaciones que realmente hacen muy difícil como mantener la cordura y entonces está esta cosa de tener que relevar al personal, incluso al personal investigador, cada 12 meses porque si no como que no lo aguantarían. Y de hecho tenían como que pasar unas pruebas psicológicas como muy duras para, claro, ¿no? claro, para poder, o sea, tanto físicas como, bueno, aparte del título de biólogo y tal, tenían que pasar una serie de pruebas para ver si eras capaz, ¿no? de aguantar en el aislamiento y sobre todo también las duras condiciones climáticas. Y eso me interesaba como una naturaleza que se resiste a la colonización, ¿no? Como esa cosa de... Llegan los hermanos Boissier, que son los balleneros que quieren explotar el aceite de ballena y fracasan. Llega unos que quieren hacer, bueno, esos hermanos también que querían hacer como con ovejas un ganado ahí y se mueren todas las ovejas nada más llegar, ¿no? Aunque eran ovejas importadas de las Malvinas que en principio tendrían que haber soportado ese tiempo, pero no lo soportaron. Entonces esta cosa de... Bueno, y desde el momento inicial, o sea, fue una isla que se descubrió bastante tardíamente y fue un caballero bretón, que es justo el que le da el nombre, Kerguelen, que no llegó a pisar las islas, se quedó ahí al lado, pero no llegó a pisarlas pero nunca. es de nombre, ¿no? No. Y volvió a Francia y engañó al rey y le dijo que había descubierto un quinto continente muy rico y poblado y con un cuerno de la abundancia para que le dejaran como hacer otras exploraciones cuando no había pisado la isla, o sea, mintió al rey y se salió con la suya y luego cuando ya se descubrió el pastel le hicieron un proceso y le encarcelaron.
pero aún así le dieron su nombre a las islas, y luego James Cook las llamó las Islas de la Desolación. Entonces este concepto de las Islas de la Desolación me parecía irresistible literariamente. Entonces también este atractivo, esta cosa de lo maldito y de la naturaleza que se resiste era uno de los temas que más me interesó a la hora de enfocar hacia él la labor de documentación y que también puede ser de algún modo una metáfora de como los fracasos de nuestra civilización, por otra parte, y como no aceptamos a veces un no por respuesta cuando deberíamos pues sortearlo o adaptarlo. Hay Pilar también lo subraya, un contraste, una constante contraposición en la novela entre la civilización alienante con sus exigencias de aprendizaje, comportamiento y apariencia de la que los protagonistas huyen, y lo salvaje. Digamos que la civilización y el mundo salvaje son los dos ejes. También me parece interesante esa otra parte del título. Hemos desarrollado mucho de los gatos salvajes de Kerguelen, hemos desarrollado mucho Kerguelen, no tanto quizá los gatos salvajes que van en esta línea, y también en una estructura de la novela de tratamiento de los personajes, siempre pues teniendo un ojo casi en calidad como de flashback de su vida en la civilización y cómo los intentos civilizatorios allí ni funcionaron ni funcionan, y cómo lidian con lo salvaje, ¿no? Casi como los gatos en medio de unas islas antárticas. En efecto, los personajes son seres muy libres, porque ¿quién se puede ir de repente 14 meses a una isla perdida? Pues gente que no tiene amarres sentimentales de algún modo, o que tiene una necesidad imperiosa de cortar por lo sano y también una cosa aventurera de, Dios mío, voy a descubrir, porque a estas islas no puedes viajar si no eres un científico. Entonces también esta cosa del territorio virgen que no ha pisado, o ha pisado muy poca gente, y de como descubrir una especie de escarabajo y ponerle tu nombre, como toda esta cosa de la sed de aventura y de exploración, que realmente hoy en día quedan muy pocos territorios inexplorados en el mundo. Había un libro muy bonito que era el Atlas de las Islas Remotas, pues esta sería una de las islas remotas. Y pequeños espacios que tenemos todavía de exploración y conquista, ¿no? Y por eso también es tan rico para los biólogos, porque es un territorio que ha permanecido virgen, y también por eso tienen toda una serie de no rituales, pero sí una preparación necesaria para llegar a la isla, porque no puedes, por ejemplo, la ropa que llevas tienes que ponerla en agua hirviendo para matar toda semilla o todo bichito que puedas traer contigo, ¿no? Y no contaminar ese Edén, digamos, ¿De gatos, puede ser? De gato. Bueno, por ejemplo, los gatos. ¿Hay gatos sí. en ese lugar? Los gatos, hay varias teorías, pero bueno, unos dicen que vinieron con los marinos, otros que fueron introducidos para acabar con una epidemia de conejos que introdujo uno que quería cazar conejos, un conquistador iluminado, y los conejos se reprodujeron salvajemente y destrozaron muchas de las plantas de la isla que querían preservar los científicos. Y se han asilvestrado y tienen unas características morfológicas totalmente diferentes de un gato, bueno, totalmente diferentes, muy diferentes de un gato doméstico. Por ejemplo, su esperanza de vida son 5 años frente a los 15 de un gato doméstico, son todo músculo, tienen como una serie de características, y se han adaptado a un clima realmente durísimo, que los hombres no los hemos adoptado y los gatos sí. Han conseguido. Y luego, por otra parte, me interesaba como derribar el mito del buen salvaje, ¿no? Como no hay buenos salvajes, sino que como la cosa está de lo indómito, de hasta qué punto cuando te trasladas a un sitio así te asilvestras o te asalvajas tú también. Hay un punto importante, ¿no? De los gatos salvajes también, yo creo, se reflejan bastante los personajes. Hay un último elemento que creo que cabe en esta breve y rápida Macedonia, ¿no? Porque si al final haces la cuenta de lo que hemos dicho, de la novela salen muchos caminos que el lector puede recorrer y desarrollar más o menos. Hay un último que me interesa mucho, y yo creo que con esto ya terminamos, a menos que haya alguna pregunta por allí, y es el sentido del humor, que funciona también mucho en la noción de fracaso, en la noción de violencia, agresividad, y en la noción
de disfrute, porque yo también te puedo imaginar dentro de todo esto, un último elemento también, el disfrute de escribirlo. Porque Sí. yo esa es una de las cosas también que más me gustaron de la novela, imaginarte escribiéndolo con las comisuras ahí funcionantes, ¿no? Pues ha sido un descubrimiento, porque yo no había escrito nunca nada precisamente por esta cosa de ser una gran lectora con mucha experiencia en edición. Entonces, cuando trabajas en edición, pues buscas la excelencia en los textos que editas y también en los propios, y entonces esa búsqueda de la excelencia también puede ser una cortapisa muy importante a la hora de enfrentarte a una página en blanco. Pero tenía tantas cosas a las que agarrarme, en el sentido de tenía tantas historias muy buenas a las que agarrarme, que pensé que merecía la pena, y efectivamente disfruté mucho con tanto la documentación como la imaginación de esta novela. Yo creo que rápidamente también Pilar dice que la edición física se corresponde bastante con el espíritu que quieres sacar. Yo en cuanto lo dice ella, yo lo digo, pero ahí me quedo, tú, no sé lo que te parece, pero ahí lo dejamos. Pero quería yo ya prácticamente despedirme dejándote a ti que comentes lo que quieras de cara a los posibles lectores que te conocen o que quizá quieran conocerte, contando lo que quieras, y agradeciendo tanto a Lola como a ti que hayáis venido y hayamos echado este ratito tan agradable. Bueno, yo solo os quería enseñar que esta es una edición preciosa, como todas las que hace Alfonso, con unas guardas y unas portadillas. Y lo que más me gusta es que al final hay una doble página con una foto de un iceberg que captura perfectamente como la cosa del cambio climático y de los icebergs que se aproximan hacia unas islas remotas. Y Gracias. quería aprovechar para agradecer a todos los que habéis estado compartiendo este momentito con nosotros, y a la librería Alberti, que ha sido una casa realmente para mí desde hace muchos años, que he venido del otro lado, de este lado muchas veces, que incluso una vez montamos un escaparate por el 50 aniversario de Alianza, y agradecer que nos hayan acogido hoy. Muchísimas gracias, Marta y Alfonso. Hay una pregunta por aquí, la pregunta es muy cortita, va directa. Marta, ¿te interesa el mal? Esta es la pregunta que nos hace Ciopo Nono, que no sé quién será, pero... No sé quién será, pero cuéntalo, me suena. Si te interesa el mal. ¿Me interesa el mal? Sí, me interesa mucho el mal. De hecho, me interesa no solo el mal, sino los personajes malvados que no se arrepienten de sus crímenes. O sea, me interesa como... creo que es el motivo quizás por el que leo novela negra, o me interesa esta cosa de los crímenes cuando hacen la entrevista a la vecina y dice la vecina, uy, sí, era un señor simpaticísimo que me ayudaba a sacar la basura siempre, ¿no? Como esta dualidad de Mr. Jekyll y Dr. Hyde me interesa mucho. Sí. Bueno, pues aquí está la respuesta del mal oculto, Sí. el mal cotidiano, ¿no? El que está siempre ahí disfrazado Sí. de normalidad. Muchísimas gracias a la editorial Tamarea, Marta, por supuesto, y a Pilar Fraile, que no ha podido venir por las razones que últimamente nos tenemos que quedar a veces en casa. Y ha sido una conversación estupenda. A mí me gustaría que esta conversación sirviera pues de acicate para que los lectores se acerquen a este libro, ¿no? A Los gatos salvajes de Kerguelen, que está lleno de misterio, de naturaleza, de inquietudes de Marta con la literatura, con la buena literatura, porque esto es lo que pasa con los grandes lectores, ¿no? Que finalmente tienen que terminar a veces escribiendo. Pilar ha aparecido por aquí y está pendiente de vuestra conversación, así que muchas gracias, Pilar, también por estar ahí, y bueno, pues nos seguimos viendo en estas tardes desde la librería Alberti hasta todas las casas de los que se quieran conectar con nosotros. Esta conversación se guarda en nuestro canal de YouTube
o sea que se podrá volver a ver y descargar y todo esto. Y aquí hay alguien que está esperando el libro en Buenos Aires. O sea, mira. Llegará pronto, llegará pronto a en un Buenos par de Aires. meses. Y bueno, pues los gatos salvajes de Kerguelen estará más cerca, un poco más cerca Un poco. de este territorio virgen, fantasmal y desolado, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. A vosotras. A vosotras. Hasta pronto.